Hay un momento extraño en muchas relaciones, justo cuando sientes que la conexión es más fuerte, ella empieza a alejarse. Sus mensajes se vuelven fríos, su energía cambia y parece crear distancia. Pero lo que muchos hombres no saben es que, a veces, ese alejamiento ocurre precisamente cuando su interés es más profundo. Hay un momento que confunde profundamente a muchos hombres. Todo parece ir bien. Las conversaciones fluyen, las miradas se sienten más profundas, la conexión parece real. Pero de repente algo cambia. Ella responde menos. Su energía parece más distante. Tal vez tarda más en contestar. Tal vez ya no inicia conversaciones como antes. Y el hombre, desde su lógica directa, llega rápidamente a una conclusión simple: ella está perdiendo interés. Pero la psicología humana, especialmente cuando se trata de emociones profundas, rara vez es tan simple. En muchas ocasiones, el alejamiento no nace del desinterés, nace del conflicto emocional. Y ese conflicto aparece precisamente cuando la conexión empieza a sentirse importante. Para entender esto, primero hay que comprender una verdad fundamental sobre la mente humana. Las personas no solo desean conexión, también temen la vulnerabilidad que la conexión crea. Cuando alguien comienza a ocupar un espacio emocional significativo en nuestra vida, ese espacio trae consigo una posibilidad peligrosa, la posibilidad de perder. La mente humana siempre intenta protegerse del dolor potencial. Así que cuando una mujer empieza a sentir que un hombre está entrando en su mundo emocional, pueden surgir dos fuerzas opuestas dentro de ella. Una parte quiere acercarse, explorar esa conexión, permitir que la relación crezca. Pero otra parte se vuelve cautelosa. Esa parte recuerda experiencias pasadas, recuerda decepciones, recuerda momentos en los que confiar demasiado terminó causando dolor. Y esa memoria emocional activa un mecanismo de defensa muy antiguo: crear distancia antes de caer demasiado profundo. Desde afuera, ese comportamiento parece contradictorio, parece ilógico. Un hombre puede pensar: si realmente le gustó, ¿por qué se aleja? Pero la respuesta está en algo que muchas personas no consideran. Las emociones intensas pueden activar tanto el deseo como el miedo al mismo tiempo. Imagina por un momento lo que ocurre cuando alguien comienza a importarte de verdad. Al principio todo parece emocionante. Cada conversación tiene energía. Cada momento compartido crea una sensación de descubrimiento. Pero cuando esa conexión comienza a sentirse más profunda, la mente empieza a hacer preguntas. ¿Qué pasará si me equivoco sobre esta persona? ¿Qué pasará si me apego demasiado? ¿Qué pasará si esto termina mal? Estas preguntas no siempre aparecen de forma consciente. Muchas veces se manifiestan simplemente como una sensación de inquietud. Una pequeña voz interior que dice: quizá deberías frenar un poco, quizá deberías observar mejor antes de avanzar más. Y ese freno emocional puede verse desde afuera como distancia, pero en realidad es una pausa interna. Es el momento en que la mente está intentando entender lo que está ocurriendo. Este tipo de reacción es más común en personas que han experimentado decepciones emocionales en el pasado. Cuando alguien ha sido herido antes, su mente desarrolla una sensibilidad mayor frente a las nuevas conexiones. No significa que no quieran amar, significa que quieren protegerse mientras lo hacen. Y cuando esa protección aparece, el comportamiento puede parecer confuso para alguien que no entiende ese proceso interno. Muchos hombres interpretan esa distancia como un desafío que deben resolver rápidamente. Piensan que deben recuperar la conexión inmediatamente. Así que comienzan a enviar más mensajes, a preguntar qué ocurre, a intentar restaurar la cercanía que sienten que están perdiendo. Pero aquí es donde aparece uno de los errores más comunes. La ansiedad masculina frente a la distancia emocional puede crear presión, y la presión rara vez resuelve el conflicto interno de otra persona. Cuando una mujer se aleja porque necesita procesar sus emociones, lo que inconscientemente está buscando es espacio para pensar, espacio para observar, espacio para sentir si la conexión es segura. Pero cuando el hombre responde con urgencia,
ese espacio desaparece. La interacción deja de sentirse tranquila, empieza a sentirse intensa. Y cuando alguien ya está experimentando dudas o miedo emocional, la intensidad puede aumentar su necesidad de distancia. Aquí es donde entra una idea profundamente estoica. Los filósofos estoicos enseñaban que una persona sabia no reacciona impulsivamente a cada cambio externo. En lugar de eso, observa primero lo que está ocurriendo antes de actuar. Esta mentalidad es extremadamente poderosa en las relaciones humanas. Cuando alguien se aleja, la reacción instintiva suele ser correr detrás. Pero el hombre que ha desarrollado disciplina emocional hace algo diferente. Se detiene, observa, respira. No porque no le importe la conexión, sino porque entiende que la reacción impulsiva rara vez produce claridad. Un hombre que mantiene su calma en momentos de incertidumbre transmite algo que muchas personas encuentran profundamente atractivo: seguridad interior. La seguridad interior significa que una persona no depende completamente de las acciones de otros para mantener su equilibrio emocional. Puede sentir interés, puede valorar la conexión, pero su estabilidad no se derrumba cuando aparece la ambigüedad, y esa estabilidad crea una energía diferente. Cuando un hombre reacciona con ansiedad frente a la distancia, su comportamiento comunica miedo. Pero cuando reacciona con tranquilidad, comunica confianza. La confianza emocional es una de las cualidades más importantes que alguien puede percibir en una pareja potencial. Porque las relaciones reales están llenas de momentos inciertos. Habrá silencios, habrá diferencias, habrá días donde la energía emocional no será perfecta. Un hombre que necesita control constante para sentirse seguro tendrá dificultades en cualquier relación profunda. Pero un hombre que puede navegar la incertidumbre con calma transmite que tiene una relación saludable con sus propias emociones, y esa cualidad crea una sensación de seguridad para la otra persona. Muchas mujeres, incluso sin darse cuenta conscientemente, observan cómo un hombre reacciona cuando las cosas no son completamente claras. Si su comportamiento se vuelve impulsivo, demandante o ansioso, esa reacción puede confirmar sus miedos internos. Pero si su comportamiento permanece equilibrado, algo cambia en su percepción. Empieza a sentir que este hombre no está dominado por el pánico emocional. Empieza a sentir que puede manejar situaciones complejas sin perder su estabilidad. Y esa percepción puede reducir el miedo que originalmente provocó la distancia. Lo que muchos hombres no entienden es que las relaciones no solo se construyen en momentos de cercanía, también se construyen en momentos de incertidumbre. Porque es en esos momentos donde las personas revelan quiénes son realmente. Cuando todo es fácil, cualquiera puede parecer confiado, pero cuando aparece la ambigüedad, el carácter verdadero comienza a mostrarse. Los estoicos hablaban sobre la importancia de mantener el dominio sobre la propia mente, especialmente cuando las circunstancias externas cambian. No porque debamos ignorar nuestras emociones, sino porque debemos evitar que esas emociones nos controlen completamente. Un hombre que entiende esta filosofía no interpreta cada cambio emocional como una amenaza. Sabe que las conexiones humanas tienen ritmos. Habrá momentos de cercanía intensa, habrá momentos de reflexión, habrá momentos donde una persona necesita espacio para entender lo que siente. Aceptar estos ritmos es parte de la madurez emocional. Cuando un hombre acepta esta realidad, su forma de interactuar cambia. Ya no intenta forzar cada momento hacia la cercanía. Permite que la conexión respire. Permite que las emociones evolucionen naturalmente. Y en ese espacio de calma, muchas veces ocurre algo inesperado. La distancia que parecía una señal de rechazo se transforma en una fase de evaluación. La mujer que se alejó para entender sus emociones comienza a observar algo importante: la reacción del hombre. Si su reacción fue equilibrada, si no intentó controlar la situación con desesperación, si continuó viviendo su vida con propósito y serenidad, su percepción puede cambiar. Ahora ve algo diferente. Ve a un hombre que no está gobernado por el miedo. Ve a alguien que puede manejar la incertidumbre sin perder su dignidad. Y esa cualidad, aunque rara vez se menciona directamente, tiene un impacto profundo en la atracción. Porque al final,
Las relaciones no se sostienen solo con emoción, se sostienen con estabilidad, y la estabilidad se revela precisamente en los momentos donde muchos pierden la calma, cuando una mujer comienza a alejarse justo en el momento en que la conexión parece crecer. Muchos hombres se enfocan únicamente en lo que ella está haciendo, analizan sus mensajes, sus silencios, sus cambios de energía. Intentan descifrar cada pequeña señal para entender qué significa realmente ese comportamiento. Pero en realidad, hay otra parte de la historia que muchas veces pasa desapercibida. Mientras ella procesa sus emociones, también está observando algo más. Está observando al hombre. En muchos casos, el alejamiento no solo es un mecanismo de protección emocional, también se convierte en un momento de evaluación. No necesariamente de forma consciente o calculada, sino como una reacción natural de la mente humana cuando se enfrenta a una posible conexión importante. Cuando alguien empieza a importarte, quieres saber si esa persona tiene la estabilidad necesaria para formar parte de tu vida. Y una de las formas más claras de descubrirlo es observar cómo reacciona cuando las cosas no son perfectamente claras. Porque cuando todo es fácil, cuando la atención es constante y la conexión parece simple, cualquiera puede comportarse con confianza. Pero cuando aparece la incertidumbre, cuando la energía cambia un poco, cuando hay espacio entre una interacción y otra, ahí es donde el verdadero carácter empieza a revelarse. Un hombre que no ha desarrollado estabilidad emocional suele reaccionar inmediatamente ante esa distancia. Su mente interpreta el silencio como un peligro. Empieza a imaginar escenarios negativos. Quizás piensa que hizo algo mal, que dijo algo incorrecto, que alguien más apareció en la vida de ella. Y en respuesta a esos pensamientos, actúa desde la urgencia. Envía más mensajes. Pregunta qué ocurre. Intenta recuperar la cercanía que siente que está desapareciendo. Desde su perspectiva, este comportamiento parece lógico. Cree que está mostrando interés, dedicación, incluso preocupación. Pero desde la perspectiva psicológica, lo que muchas veces transmite es algo diferente. Transmite necesidad. La necesidad emocional es algo que las personas pueden percibir incluso cuando no pueden explicarlo claramente con palabras. Es una energía que aparece cuando alguien siente que su bienestar depende completamente de la reacción de otra persona. Cuando un hombre responde con ansiedad frente a la distancia, lo que inconscientemente comunica es que su equilibrio emocional está siendo controlado por la situación. Y para muchas mujeres, esa señal puede despertar dudas. No porque la necesidad sea algo moralmente incorrecto, sino porque revela falta de estabilidad. La estabilidad emocional es una de las cualidades más importantes en cualquier relación profunda. Las relaciones reales están llenas de momentos impredecibles. Habrá días donde las emociones cambien, donde las circunstancias externas afecten la energía de las personas. Si alguien pierde su equilibrio cada vez que aparece un pequeño cambio, la relación puede volverse agotadora con el tiempo. Por eso, cuando una mujer se aleja un poco, muchas veces observa cómo responde el hombre. Si él entra en pánico, si empieza a presionar, si busca respuestas inmediatas, esa reacción puede confirmar una preocupación interna. Pero cuando la reacción es diferente, algo cambia. El hombre que ha desarrollado dominio sobre su mente responde de otra manera. No se apresura a llenar cada silencio. No intenta controlar cada momento. No interpreta inmediatamente la distancia como rechazo. En lugar de eso, observa, respira, continúa viviendo su vida. Este tipo de reacción no nace de la indiferencia, nace de la comprensión. La comprensión de que las emociones humanas son complejas. La comprensión de que las personas a veces necesitan espacio para entender lo que sienten. Los filósofos estoicos hablaban profundamente sobre esta capacidad de mantener la calma frente a lo incierto. Para ellos, la verdadera fortaleza no era la ausencia de emoción, sino la capacidad de no ser dominado por ella. Un hombre que vive con esta filosofía no ignora la conexión que siente, pero tampoco permite que esa conexión se convierta en una fuente de ansiedad constante. Si una mujer crea distancia,
Él no entra en pánico, observa el momento con claridad porque entiende algo importante sobre la naturaleza humana. La distancia no siempre es el final de algo, a veces es simplemente una pausa para pensar, una pausa para sentir, una pausa para evaluar si la conexión tiene potencial real. Cuando un hombre permite que esa pausa exista sin intentar eliminarla con urgencia, transmite una cualidad extremadamente valiosa: confianza. La confianza emocional es profundamente atractiva porque muestra que una persona tiene control sobre su propia mente. No necesita reacciones inmediatas para sentirse seguro. Puede manejar la incertidumbre sin perder su centro. Y cuando una mujer percibe esta calma, algo ocurre en su percepción. Empieza a sentirse más segura porque ahora sabe que la persona frente a ella no se derrumbará emocionalmente frente a cada desafío. Sabe que puede existir espacio en la relación sin que eso provoque caos. Esa sensación de seguridad es una de las bases más fuertes para construir una conexión real. Las relaciones saludables no se construyen solo con intensidad emocional. También necesitan estabilidad. Necesitan la sensación de que ambas personas pueden enfrentar momentos difíciles sin perder el equilibrio. Un hombre que reacciona con serenidad frente a la distancia demuestra precisamente esa cualidad. Pero hay algo aún más interesante en esta dinámica. Cuando una mujer se aleja y el hombre no responde con desesperación, la dinámica emocional cambia de forma natural. Antes, el hombre estaba intentando acercarse constantemente. Ahora, él simplemente continúa su vida. Este cambio puede despertar algo inesperado en la mente de la mujer. Curiosidad. La curiosidad aparece cuando algo deja de ser completamente predecible. Cuando alguien no reacciona de la manera que esperábamos, nuestra mente empieza a preguntarse por qué. Si ella esperaba una reacción ansiosa y en lugar de eso encuentra calma, su percepción del hombre puede transformarse. Ahora lo ve como alguien diferente, alguien que no está gobernado por el miedo, alguien que tiene su propia vida, sus propios objetivos, su propio equilibrio. Y ese tipo de energía es rara. En un mundo donde muchas personas reaccionan impulsivamente a cada emoción, alguien que mantiene serenidad se vuelve inmediatamente notable. No necesita decir que es fuerte emocionalmente. Su comportamiento lo demuestra. Los estoicos enseñaban que el carácter de una persona no se revela cuando todo está funcionando bien. Se revela cuando las circunstancias cambian, cuando aparece la incertidumbre, cuando las expectativas no se cumplen inmediatamente. Es en esos momentos donde una persona muestra si está dominada por el miedo o guiada por la razón. Un hombre que ha aprendido a dominar su mente no se deja arrastrar por cada fluctuación emocional. Puede sentir interés, puede valorar la conexión, pero no pierde su dignidad intentando controlar lo incontrolable. Sabe que las emociones de otra persona pertenecen a esa persona. No puede forzarlas, no puede apresurarlas. Solo puede ofrecer su presencia con respeto y permitir que la relación evolucione naturalmente. Y curiosamente, cuando alguien vive de esa manera, muchas veces las personas empiezan a acercarse por su propia voluntad, porque ahora la interacción se siente diferente. Ya no hay presión, ya no hay urgencia, solo hay espacio para que ambas personas descubran lo que realmente sienten. Cuando una mujer comienza a alejarse justo en el momento en que la conexión parece crecer, muchos hombres se enfocan únicamente en lo que ella está haciendo. Analizan sus mensajes, sus silencios, sus cambios de energía. Intentan descifrar cada pequeña señal para entender qué significa realmente ese comportamiento. Pero en realidad, hay otra parte de la historia que muchas veces pasa desapercibida. Mientras ella procesa sus emociones, también está observando algo más. Está observando al hombre. En muchos casos, el alejamiento no solo es un mecanismo de protección emocional, también se convierte en un momento de evaluación. No necesariamente de forma consciente o calculada, sino como una reacción natural de la mente humana cuando se enfrenta a una posible conexión importante. Cuando alguien empieza a importarte, quieres saber si esa persona tiene la estabilidad necesaria para formar parte de tu vida. Y una de las formas más claras de descubrirlo es observar cómo reacciona cuando las cosas no son perfectamente claras. Porque cuando todo es fácil, cuando la atención es constante y la conexión parece simple, cualquiera puede comportarse con confianza. Pero cuando aparece la incertidumbre, cuando la energía cambia un poco,
Cuando hay espacio entre una interacción y otra, ahí es donde el verdadero carácter empieza a revelarse. Un hombre que no ha desarrollado estabilidad emocional suele reaccionar inmediatamente ante esa distancia. Su mente interpreta el silencio como un peligro, empieza a imaginar escenarios negativos. Quizás piensa que hizo algo mal, que dijo algo incorrecto, que alguien más apareció en la vida de ella, y en respuesta a esos pensamientos, actúa desde la urgencia. Envía más mensajes, pregunta qué ocurre, intenta recuperar la cercanía que siente que está desapareciendo. Desde su perspectiva, este comportamiento parece lógico. Cree que está mostrando interés, dedicación, incluso preocupación. Pero desde la perspectiva psicológica, lo que muchas veces transmite es algo diferente. Transmite necesidad. La necesidad emocional es algo que las personas pueden percibir incluso cuando no pueden explicarlo claramente con palabras. Es una energía que aparece cuando alguien siente que su bienestar depende completamente de la reacción de otra persona. Cuando un hombre responde con ansiedad frente a la distancia, lo que inconscientemente comunica es que su equilibrio emocional está siendo controlado por la situación. Y para muchas mujeres, esa señal puede despertar dudas. No porque la necesidad sea algo moralmente incorrecto, sino porque revela falta de estabilidad. La estabilidad emocional es una de las cualidades más importantes en cualquier relación profunda. Las relaciones reales están llenas de momentos impredecibles. Habrá días donde las emociones cambien, donde las circunstancias externas afecten la energía de las personas. Si alguien pierde su equilibrio cada vez que aparece un pequeño cambio, la relación puede volverse agotadora con el tiempo. Por eso, cuando una mujer se aleja un poco, muchas veces observa cómo responde el hombre. Si él entra en pánico, si empieza a presionar, si busca respuestas inmediatas, esa reacción puede confirmar una preocupación interna. Pero cuando la reacción es diferente, algo cambia. El hombre que ha desarrollado dominio sobre su mente responde de otra manera. No se apresura a llenar cada silencio. No intenta controlar cada momento. No interpreta inmediatamente la distancia como rechazo. En lugar de eso, observa, respira, continúa viviendo su vida. Este tipo de reacción no nace de la indiferencia, nace de la comprensión. La comprensión de que las emociones humanas son complejas. La comprensión de que las personas a veces necesitan espacio para entender lo que sienten. Los filósofos estoicos hablaban profundamente sobre esta capacidad de mantener la calma frente a lo incierto. Para ellos, la verdadera fortaleza no era la ausencia de emoción, sino la capacidad de no ser dominado por ella. Un hombre que vive con esta filosofía no ignora la conexión que siente, pero tampoco permite que esa conexión se convierta en una fuente de ansiedad constante. Si una mujer crea distancia, él no entra en pánico. Observa el momento con claridad porque entiende algo importante sobre la naturaleza humana. La distancia no siempre es el final de algo. A veces es simplemente una pausa para pensar, una pausa para sentir, una pausa para evaluar si la conexión tiene potencial real. Cuando un hombre permite que esa pausa exista sin intentar eliminarla con urgencia, transmite una cualidad extremadamente valiosa: confianza. La confianza emocional es profundamente atractiva porque muestra que una persona tiene control sobre su propia mente. No necesita reacciones inmediatas para sentirse seguro. Puede manejar la incertidumbre sin perder su centro. Y cuando una mujer percibe esta calma, algo ocurre en su percepción. Empieza a sentirse más segura porque ahora sabe que la persona frente a ella no se derrumbará emocionalmente frente a cada desafío. Sabe que puede existir espacio en la relación sin que eso provoque caos. Esa sensación de seguridad es una de las bases más fuertes para construir una conexión real. Las relaciones saludables no se construyen solo con intensidad emocional. También necesitan estabilidad. Necesitan la sensación de que ambas personas pueden enfrentar momentos difíciles sin perder el equilibrio. Un hombre que reacciona con serenidad frente a la distancia demuestra precisamente esa cualidad. Pero hay algo aún más interesante en esta dinámica. Cuando una mujer se aleja y el hombre no responde con desesperación, la dinámica emocional cambia de forma natural. Antes, el hombre estaba intentando acercarse constantemente. Ahora,
él simplemente continúa su vida. Este cambio puede despertar algo inesperado en la mente de la mujer. Curiosidad. La curiosidad aparece cuando algo deja de ser completamente predecible. Cuando alguien no reacciona de la manera que esperábamos, nuestra mente empieza a preguntarse por qué. Si ella esperaba una reacción ansiosa y en lugar de eso encuentra calma, su percepción del hombre puede transformarse. Ahora lo ve como alguien diferente, alguien que no está gobernado por el miedo, alguien que tiene su propia vida, sus propios objetivos, su propio equilibrio. Y ese tipo de energía es rara. En un mundo donde muchas personas reaccionan impulsivamente a cada emoción, alguien que mantiene serenidad se vuelve inmediatamente notable. No necesita decir que es fuerte emocionalmente. Su comportamiento lo demuestra. Los estoicos enseñaban que el carácter de una persona no se revela cuando todo está funcionando bien. Se revela cuando las circunstancias cambian, cuando aparece la incertidumbre, cuando las expectativas no se cumplen inmediatamente. Es en esos momentos donde una persona muestra si está dominada por el miedo o guiada por la razón. Un hombre que ha aprendido a dominar su mente no se deja arrastrar por cada fluctuación emocional. Puede sentir interés, puede valorar la conexión, pero no pierde su dignidad intentando controlar lo incontrolable. Sabe que las emociones de otra persona pertenecen a esa persona. No puede forzarlas, no puede apresurarlas. Solo puede ofrecer su presencia con respeto y permitir que la relación evolucione naturalmente. Y curiosamente, cuando alguien vive de esa manera, muchas veces las personas empiezan a acercarse por su propia voluntad, porque ahora la interacción se siente diferente. Ya no hay presión, ya no hay urgencia, solo hay espacio para que ambas personas descubran lo que realmente sienten. Ese espacio es donde las conexiones auténticas comienzan a crecer.